Las escuelas políticas han sido la herramienta del partido para lograr los espacios donde está situado actualmente y sigue siendo la herramienta para poder llegar a otros niveles. El partido político no tiene una empresa, no tiene una organización no gubernamental, no es una organización criminal como nos atacan, sino que el único combustible que ha tenido el partido para crecer es su escuela política. Y esa escuela política, desde el año 2005 hasta antes de la pandemia, personalmente se desarrollaba en Huancayo todos los días martes sin ninguna interrupción. Todos los días martes. Esa era nuestra rutina. Hasta que la pandemia vino a cambiar esa dinámica y tuvimos que emplear otros métodos y a veces cortar algunos otros. Sin embargo, la escuela política, compatriotas, sigue siendo ese motor indispensable. Porque un partido que no tenga una convicción de cambio, un partido que no tenga por qué luchar cada día y poner un granito de arena para construir una montaña, no tiene sentido de existir. Un partido que solamente sirva para lograr puestos laborales, un partido que sirva simplemente para colocar funcionarios, realmente no tendría ninguna trascendencia. Sería un club de amigos, sería una empresa política, sería cualquier cosa, menos un partido. Por eso que nosotros estamos interesados en que cada militante sea consciente de su misión histórica cuando integra las filas del partido. Sin embargo, compatriotas, es necesario acotar ciertos puntos. El partido político, como ustedes saben, es un partido de izquierda. Y no somos un partido de centro izquierda, de izquierda moderada, como quieren camuflarse para justificar todo tipo de transfugismo, todo tipo de indefinición, todo tipo de vacilación en las cosas. Nosotros somos un partido de izquierda socialista, lo decimos abiertamente. Yo no hallo que haya una izquierda que no sea socialista. Porque eso de la izquierda liberal, eso es como decir la izquierda de la derecha, eso de decir somos una izquierda, en otro caso, más rato van a ser ya la izquierda de la Confiep, ¿no? Más rato van a ser la izquierda de USAID, como ya lo son. Yo creo que una izquierda que no analice los puntos troncales de los clásicos que han prácticamente hecho esta bifurcación de pensamiento y no analice, por ejemplo, a Marx, no lea a Engels, no lea a Lenin, no lea a Gramsci, no lea a Mariátegui, o por lo menos en el Perú, que no lea a esos tres grandes hombres que ha dado nuestra patria, que no lo ha dado otro país, ya sea un González Prada, un Arguedas, un Vallejo, no lo van a encontrar en otro sitio. O vamos más cerca a un historiador, leer a Guillermo Lumbreras, por ejemplo, o Alberto Flores Galindo, o leamos algo más, la producción propia de cada uno de nosotros. Dicen, no, pero esas materias están prohibidas en la universidad, ya no se dan porque son materias subversivas. No, en el colegio antes se daba historia, geopolítica, economía política, ahora no se da. Y ese es nuestro problema, pero a la vez es nuestra solución. Porque si no, ¿qué tendría que enseñar la escuela política si ya todo lo da la universidad o el colegio? Entonces, este es el punto donde se tiene que debatir. Aquí se tiene que estudiar. Y en la escuela política, la que tiene que hacer un análisis profundo de la historia de las ideas contemporáneas en el Perú, por ejemplo. Estudiar desde los ideólogos derechistas, centristas, izquierdistas, de todo. Y la actualidad. Si no, ¿qué objetivo tendría?
¿Y qué queremos con ese estudio que realiza la escuela política? Queremos que cada militante tenga herramientas para poder interpretar el mundo. Y una vez interpretado el mundo, adquirir un compromiso, o lo consolidamos o lo cambiamos. Con esas herramientas. Caso contrario, no tendría sentido. Y el estudio nos va a definir. O somos idealistas o somos materialistas. O somos conservadores o somos revolucionarios. O somos metafísicos o somos dialécticos. Es el estudio el que finalmente marca la pauta. Por eso que nuestro símbolo es el lápiz. No es porque tenga un borrador. Compatriotas, por eso cuando agarremos nuestro ideario, tenemos que saber qué características tiene el partido. Y el partido es inclusivo. El partido no excluye a nadie, compatriotas. Ni siquiera a algunos infiltrados que seguro están aquí han sido bienvenidos. Eso pasa. Y que sean bienvenidos a ver si se educan en algo, ¿no? O también nosotros podemos aprender de ellos. Porque en la escuela se trata de eso. Porque a la escuela no viene uno a pontificar, como lo hace el cura en una iglesia, sino viene a debatir. Viene a recibir críticas, contracríticas, autocríticas. Y yo siempre resalto de que ese término que dicen, hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. ¿Será así, compatriotas? La crítica es una sola, compatriotas, y siempre es constructiva. Eso que dicen crítica destructiva, eso se llama chisme. Porque la crítica es una sola por antonomasia. Siempre es constructiva y siempre se utiliza como medio y no como fin. Yo critico, pero propongo. Cambio. Y lo hago. Esa es la crítica. Por eso que no hay que tenerle temor a la crítica. Entonces el partido es inclusivo. El partido es internacionalista. No quiere decir que sea un partido extranjero. Internacionalista, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros nos aunamos a las luchas de todos los pueblos del mundo, que luchan por su liberación, por su soberanía, por su independencia, por luchar contra el imperialismo y el colonialismo que hay en el mundo. ¿O acaso nosotros no somos una nación todavía dependiente de otras potencias? Claro que lo somos. Revisen nomás cómo están los software de medioambientales, militares, de educación, de salud. Todos son software norteamericanos. Y nos han cambiado, ¿qué cosa? El estilo de vida. Y han creado los famosos alienados. Los que teniendo los pies en San Juan del Lurigancho, tienen el cerebro en Miami. ¿No? Eso. Y eso tenemos que cambiar. Nosotros, compatriotas, también somos un partido democrático. Y lógicamente la democracia es una palabra pues polisémica. Los derechistas lo entenderán de una forma, los de la izquierda lo entenderemos de otra forma. Pero no quiere decir que la palabra democracia es un patrimonio de la derecha y que la izquierda siempre es antidemocrática. La democracia, compatriotas, uno lo construye, uno lo demuestra. Y el partido, por ejemplo, en estas elecciones internas que ha habido en todo el Perú, el CEN no se ha metido. Solamente ha dado las políticas rectoras. Ni siquiera nos hemos parcializado con algún candidato. Eso se llama democracia. Y aquí ningún candidato ha pagado un centavo para ser candidato. Y jamás en toda la historia del partido, jamás, nadie podrá decir: yo he pagado para ser candidato. Y esa es la moral del partido. Y eso es lo que lo sostiene. Porque no vamos a vender favores y después cobrarlos más adelante. El partido es descentralista. Somos un partido nacido en el Perú profundo. Sería un crimen ser un partido para fortalecer el centralismo. Nosotros somos producto de la descentralización política. Hemos peleado
Sí, hemos llegado a Lima también. Si quieres conquistar Rusia, tienes que ir a Moscú, dicen, ¿no? Por eso el partido ha tenido que llegar a la capital. Y cuando hemos llegado, no hemos sido molestia solamente de la derecha, sino de la izquierda caviar. Esa izquierda que flameando tu bandera te clava el asta. Y no son nada más que la famosa socialdemocracia o la izquierda con una píldora dorada para que te la tomes. La izquierda, compatriotas, es clara y debe ser clara siempre en sus postulados. Gracias a la descentralización, con todos los problemas que tienen, porque nadie niega que hay problemas de ineficiencia, de corrupción, de autoritarismo, ¿es cierto? Con todo eso es mejor al centralismo. Si no fuera por la descentralización, camaradas, en Junín no hubiéramos hecho 4 hospitales especializados cuando Lima no ha hecho ni uno. Si no fuera por la descentralización, no tuviéramos odontólogos en los colegios en Junín cuando Lima no tiene ni uno. Si no fuera por la descentralización, no tendríamos psicólogos en los colegios cuando Lima no tiene ni uno. Si no fuera por la descentralización, no hubiéramos luchado contra el analfabetismo en toda nuestra región cuando a Lima no le interesa alfabetizar a nadie. Si no fuera por la descentralización, no hubiéramos construido y culminado nuestro Museo de la Memoria, porque el de Lima está hasta saboteado. ¿Qué hubiera sido si le hubiéramos tenido que pedir permiso a Lima para hacer esas cosas? Nos hubieran dicho, ni acá lo hacemos, ¿por qué lo van a hacer los de adentro, no? Por eso que la descentralización es vital. Y hay muchas cosas que hace falta descentralizar. El lápiz es cultura, cultura popular. El lápiz es cultura, cultura popular. Cerrón, amigo, San Juan está contigo. 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 Gracias, profesor. Y recordando a Mariátegui, decía bien claro, ¿no? Nada puede democratizarse si no se democratiza la economía. Así decía Mariátegui, ¿no? La educación no se puede democratizar en un país donde su economía no está democratizada. Y ese postulado es válido para todo. La salud tampoco se puede democratizar si no se democratiza la economía. Nada se puede democratizar si no hay una democracia económica en el país. ¿Y cuál es el punto álgido que padece hoy en día la descentralización? Porque todos venimos de allá, de adentro, y vamos a volver. Padece de que todos los ministerios se han descentralizado en los gobiernos regionales en forma de direcciones. El Ministerio de Salud tiene la Dirección de Salud. El Ministerio de Educación tiene la Dirección de Educación. El Ministerio de Turismo tiene la Dirección de Turismo. Y todos los ministerios, excepto uno. ¿Saben cuál es? El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene las direcciones regionales de Economía y Finanzas adentro. En conclusión, esta descentralización tampoco es democrática. Y es por eso que el gobierno central se queda con el 74% del presupuesto que se produce cada año. Y ni siquiera se queda Lima, porque hay conos de pobreza, sino un círculo más cerrado dentro de Lima. Y esos círculos son los que se resisten al cambio. Y cuando por eso vienen los profesionales de adentro, que no tienen compromisos crónicos con estos señores, entonces es un problema, hay que comenzarlo a sabotear, hay que sacarlo, hay que agarrarlo a periodicazos, a reportajes, de todo, ¿no? Mover nuestros allegados en el Congreso, cabildear ahí para sacarlo. Eso es lo que siempre se ha hecho y se va a seguir haciendo, cada rato. ¿Cuántos ministros ya prácticamente han sido censurados? Digo prácticamente porque muchos han renunciado porque sabían que los iban a censurar. Muchos, ya creo que le va a ganar el récord. Cuando el APRA tenía una alianza con la Unión Nacional Odrista, la famosa alianza APRA 1, y Belaúnde era el presidente, su primer gobierno,
le censuraron 125 ministros. Y parecía bastante. Yo creo que ya este gobierno está por la tercera parte y no ha cumplido ni un año. Y eso va a ser la historia constante. Cómo agotamos al gobierno, cómo hacemos, no lo dejamos descansar, no lo dejamos respirar. Y si bien es cierto, el gobierno no ha aplicado todavía una política de izquierda como tal, que eso es cierto, y está aplicando el programa perdedor, que por eso estamos de mal en mal, porque se está aplicando, la derecha todavía sigue aplicando los programas en el país. ¿O hemos hecho nosotros, por ejemplo, hemos renegociado algún contrato ley? Ninguno. ¿Hemos nacionalizado alguna empresa? Ninguno. ¿Hemos anunciado ya oficialmente el rumbo a la Asamblea Constituyente? Tampoco. Por eso yo le decía en un razonamiento al presidente por las redes, aplique una política de izquierda concreta, y mientras la derecha se va lamiendo las heridas, sigamos avanzando. Pero si no pasa eso, tienen tiempo de molestar, de censurar cada rato. Y no le tengamos miedo a la nacionalización. El día de hoy, México ha nacionalizado su litio. Y en caso en México hay un presidente demente o un presidente que está aplicando políticas, como dicen, ¿no? Ya viejas, anacrónicas, como paran atacando. No, señores. El petróleo, casi todos los países, la gran mayoría, tiene su petróleo nacionalizado. Los países árabes, ¿por qué creen que no entregan su petróleo a los privados? Prácticamente, Argentina, por ejemplo, tiene nacionalizado un gran porcentaje. Brasil, Petrobras, México, Venezuela, Cuba, lo poco que tiene. Los países árabes, ni qué decir, nadie entrega su energía. En el Perú sí ha pasado eso porque hemos entregado ya casi la mitad. Entonces no le tengamos miedo. ¿Cuál es el éxito del modelo boliviano? La nacionalización de sus recursos naturales, la nacionalización de las minas, la nacionalización de los hidrocarburos, la nacionalización del petróleo. Eso le ha permitido a Bolivia recaudar todo lo que se llevaba. Antiguamente, en Bolivia se llevaban el 80% de las ganancias y le dejaban al Estado el 20%. ¿Saben cómo es ahora? El 82% para el Estado y 18% para el privado. Y se fueron, sí se fueron 4 meses y regresaron y le dijeron, señor Morales, con el 18% sigue siendo negocio, nos quedamos. Y ahí están. Y nosotros no podemos hacer eso, ¿por qué? Porque tenemos los famosos contratos ley que lo protege el artículo 62 de la Constitución. Este es el único país que tiene contratos ley. No hay otro país. A ese nivel nos han llevado, a ese nivel de humillación. No hay otro país que tenga contratos ley, es decir, que sus contratos tengan rango constitucional. Y por eso se llevan el 80%, están exonerados de impuestos. ¿Y por qué hicieron ese contrato? Bueno, según ellos lo hicieron en época del terrorismo. Muy bien, ¿hace cuántos años ya no hay terrorismo en el Perú y sigue llevándose lo mismo? ¿Y hasta cuándo se van a llevar? Hasta que no cambiemos la constitución política. Y ese dinero que se llevan es el dinero del hospital de San Juan de Lurigancho, es el dinero de la educación de los analfabetos de este país. Criticamos a Cuba, criticamos a Venezuela, criticamos a Bolivia, cuando esos países han erradicado el analfabetismo y nosotros tenemos 2.700.000. A eso nos enseñan, ¿a qué? A hablar su propio lenguaje y atacar a esos países y esos pueblos que se han sublevado y con su dignidad siguen adelante. Y claro, por eso los bloquean, por eso los hacen pasar hambre, por eso les bloquean las medicinas, los alimentos, de todo.
Y el que no cree eso y solamente cree lo que dice la televisión, porque la televisión ni siquiera es el cuarto poder, porque no es la voz del pueblo, es la voz del poder financiero, económico, empresarial que tiene este país. ¿O quién es el dueño de todas esas televisoras? ¿Por qué el comercio tiene como 13 periódicos? ¿Acaso porque son diferentes o 13 cerebros piensan de una misma forma? No, porque el dueño de la imprenta dice qué cosa tiene que imprimirse, y qué cosa tiene que venderse y qué cosa tiene que consumir la gente. Es un mecanismo de control mental. Pero nuestro problema no tiene que restringirse a atacar a los medios de comunicación. Nuestro problema no son los medios de comunicación mentirosos. Nuestro problema es cómo nosotros decimos las verdades. Y este es un espacio para decir las verdades. El tema del gas de camisea, que hablamos y recoge también el ideario. ¿Saben a cuánto vendemos el metro cúbico de gas? A 0.54 dólares. Ni siquiera $1, ya, la mitad de $1. ¿Y saben cuánto lo venden a México y a los argentinos? A 14 y a 17 dólares. ¿Saben cuánto nos pagan de regalías? 1.135 millones de dólares al año. ¿Y saben cuánto debieran pagar? 23.000 millones de dólares. ¿Y saben cuánto es nuestra deuda externa? 24.000 millones de dólares. Eso nada más pensando en el gas de camisea. Imagínense que no exista Toromocho, Queyabeco, Toquepala, Antamina, Yanacó, nada de eso. Vamos a hacernos la idea de que no existe eso. Es un desierto. Solamente con el gas de camisea estaríamos cuadruplicando el presupuesto de la educación en el Perú. Solamente con ese yacimiento. Si lo tuviéramos nacionalizado, si debieran pagarnos como deben pagarnos. Y este país tiene un potencial enorme para ser un país del primer mundo. Pero hace falta que la gente sea consciente de esa visión de cambio. Porque si nosotros no generamos el cambio, no lo va a hacer nadie. Y así saquen 30 leyes, podrán retrasarlo, podrán bloquearlo temporalmente. Pero cuando el pueblo se enamora de una obra, continúa y arrasa y se hace la obra. Eso es lo que enseña. Necesitamos fortalecer el partido, porque la llave que nos ha permitido llegar a una alcaldía, a un gobierno regional, a un gobierno nacional, ¿qué cosa ha sido? El partido. Esa es la llave, esa es la herramienta. Ya no son otros métodos de fuerza que quizá vivieron en otro tiempo, la lucha armada y todo eso. Y el pueblo no se iba a la lucha armada porque quería morir, sino porque las condiciones no le daban otro chance ni otro camino que tomar. Y se iban también con sus miedos, con sus temores, con sus dolores. Muchos murieron. Eso pasó en toda América Latina, pasó en todo el mundo. Y no han ido porque querían, porque era hermoso estar ahí. Eran circunstancias que empujaban. Y hoy en día yo creo que la herramienta más firme, más efectiva, es la organización de un partido. Y el partido tiene que ser sólido, tiene que estar firme. No puede ser un partido que te diga una cosa y después haga otra. Por eso nosotros, frente a algunos errores del gobierno central, hemos alzado nuestra voz crítica, pero también hemos propuesto qué es lo que debiera hacer con toda la sinceridad del caso. Y lo hemos hecho. Y también nosotros nos hemos autocriticado nuestros errores como componentes del pueblo. Y nosotros, compatriotas, somos el pueblo. Constantemente se dice el pueblo, el pueblo. ¿Y qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Es la parte más avanzada de la población. Una cosa es población, pero algo ya cualitativo es el pueblo, organizado. Y hablo de un pueblo que tiene 3 características. Mayoritario, porque el pueblo es mayoritario. Segundo, productivo, porque el pueblo produce, trabaja.
Tercero, ayuno de poder por ahora. ¿Que lucha contra quién? Contra otra categoría que se ha formado históricamente, que es minoritaria, improductiva, pero que tiene todo el poder. Esa es la esencia del pueblo. Cada uno definirá dónde está. Si se creen de los minoritarios, los improductivos y que tienen mucho poder, serán pues antiizquierda. Porque el pueblo tiene su esencia aquí, en las bases. Y el partido también. El partido nace como una necesidad. Hace poco recorrí los hospitales de Lima. El Hospital 2 de Mayo, un hospital emblemático. Da pena cómo se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Parece un campamento palestino. No tiene un tomógrafo, no tiene un resonador magnético. El arzobispo Loaiza igual. Sucio. Sin tomógrafo, sin resonador. El marido auxiliador igual. Hospital del Callao, venía a decir Carrión, todos. Y así tienen, como dice la revista Caretas, la concha de la semana de enseñarnos a criticar a otros países. ¿No? ¿Y cuál es la desgracia de Lima en sus hospitales? Una de las desgracias es que no tiene un gobernador regional, Lima Metropolitana. Porque los gobernadores se hacen cargo de sus hospitales adentro, menos en Lima. Segundo, porque el MINSA dice, yo hago políticas rectoras, pero los órganos ejecutores son los gobiernos regionales, y se lava las manos. Por eso que los hospitales están que se caen, no es por otra cosa. Pero en realidad ellos no se darán cuenta que los hospitales están que se caen. Claro que se dan cuenta. ¿Cuál es el arreglo bajo la mesa? Que el Estado se encarga de la atención primaria, de las postas, de los puestos de salud, y lo que es la atención secundaria u hospitalaria, que se encarguen las clínicas. Pues. Para eso están las clínicas, ¿no? Para eso están los vendedores de seguro, para eso están los SOATs, todo eso. Pero hay una parte del pueblo que ni siquiera tiene CIS, y ahí caen, y caen a morir, porque no hay una política de Estado. No hay una política de Estado que pueda cambiar. Y eso hemos venido a cambiar. Y eso queremos cambiar. Por eso que el ministro ha comenzado a hacer los perfiles de esos hospitales que he mencionado. Y también el hospital de San Juan de Lurigancho, que está en una prioridad. Un hospital que pudo haberse hecho hace mucho tiempo, porque eso yo lo vengo escuchando desde el 2015, que bajamos de nuestros Andes, pero seguramente es más antiguo este pedido. ¿Y por qué no lo han hecho? Si vivimos en un país próspero, supuestamente, que el neoliberalismo nos ha traído el avance y todo el cuento que nos meten. No ha traído ningún avance. No ha traído ningún avance. El avance ha traído para los ricos, los que no quieren que se cambie la Constitución, los que no le permiten tener una empresa al Estado. El Estado no puede hacer una empresa. Si quiere hacer una empresa de telefonía, no puede. Tendría que pedir permiso al Congreso y con una autorización expresa de la ley, recién puede abrir una empresa. Y si es de alta necesidad pública, si no, no puede. Entonces la exclusividad de ese mercado es para el privado. Por eso es que te suben la tarifa, te suben, y el Estado no puede hacer nada porque no puede regular los precios, porque así dice la Constitución política. Por eso que no puede regular el precio del gas, el precio de los peajes, no puede regular nada. Es más, si hay un derrumbe y no cobra el del peaje, el Estado le paga como si ese día hubieran pasado los mismos carros que siempre. Y así funciona el Estado, lamentablemente. Los contratos, ni qué decir. Entonces necesitamos cambiar lo que tiene que ser cambiado. Necesitamos hacerlo. Y después dicen, bueno, de todas maneras ha traído prosperidad pues el sistema, ¿no? Que nadie lo niega. A lo que éramos es cierto que ha traído algo, pero lo ha traído siempre manteniendo sus relaciones de dominación, sus relaciones de que tú sigues siendo el dominado, tú sigues siendo el esclavo que contribuye al fisco y yo soy el que administra. No hay relaciones de liberación o emancipación. La relación que trae el capitalismo siempre es de dominación.
y siempre lo será así, porque esa es su esencia. Por eso es que tenemos que tener las herramientas para ese cambio. Creo que las escuelas funcionarán bien con los militantes, que no sea flor de un día. Un día pueden debatir el ideario, pueden criticarlo, pueden hacer aportes, aquí no hay nada concluido. Todo cambia constantemente, todo está en movimiento, como dicen. Es necesario que los militantes sepan eso. Es necesario que los militantes que van a luchar por una asamblea constituyente, así como todos hemos gritado, hayan leído la Constitución Política del Perú, porque yo conozco congresistas que ni siquiera se lo han leído. Y ese es un gran error. Acuérdense que si ustedes quieren combatir este ideario, tienen que leerlo, porque el germen de la destrucción está en el mismo ser, aquí. Si yo quiero combatir la Biblia, tengo que leerme la Biblia y encontrar los errores de la Biblia. Si a mí me va a dar un cáncer, me va a matar a mí, no a mi vecino. El germen de la destrucción está en tu propio organismo. Eso dice la dialéctica.